Identifica por una M de color fucsia para seguir ya nuestra entrevista a esta hora de la mañana con la abogada Joana Núñez. Ella es la prefecta de Santo Domingo de los Áchilas. Prefecta, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anita. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos a la orden para salvaguardar todas las dudas que tengan. Usted ha manifestado el día de ayer que con esta mediación que se ha hecho con el consorcio multinacional Sáchila, ha ganado la provincia. Así ¿Cómo es. está la situación respecto, obviamente, al contrato que se firmó en diciembre del año 2018 con este consorcio? Bueno, realmente cuando yo llegué en mayo del 2019, exactamente el 15 de mayo, el primer documento recibido en la institución fue un documento del Banco de Desarrollo del Ecuador, indicando que terminaba unilateralmente el contrato de financiamiento con la prefectura por incumplimiento de una de sus cláusulas. ¿Cuál era una de las cláusulas? Que la prefecta saliente había dado a dedo a una empresa, en este caso Hidalgo. Pues entonces empecé a conocer el problema jurídico que teníamos en la institución y pues empezaron los juicios, las acciones de protección, las sentencias a favor de las dos empresas. Entonces yo en la mitad, sin saber a qué acudir, porque si yo elegía a Hidalgo, tenía la acción de protección del consorcio Sáchila. Si yo elegía el consorcio Sáchila, tenía la acción de protección de Hidalgo y las sentencias a favor de ellos. Entonces, fue un proceso muy largo jurídicamente, 7 años aproximadamente, y pues la Corte Constitucional definió y manifestó hace unos 7 meses atrás, me parece que fue en noviembre o diciembre del 2024, de noviembre. Que había una contradicción jurídica entre las sentencias y que son archivadas. 3 acciones de protección, ¿no? Exacto, y que eran archivadas, y bueno, ahí dedicaron algunos procesos a los jueces. Entonces, yo tenía una inquietud porque la Corte Constitucional no se había pronunciado referente al anticipo que nosotros habíamos dado por la sentencia del juez Puyuquitín. Entonces yo solicité una aclaración a la Corte Constitucional. Esta aclaración llegó, me parece que en enero, y fue allí donde la Corte Constitucional manifiesta y dice: eso es responsabilidad de la prefectura, recuperar esos 5 millones. Pero nosotros ya tiempo atrás habíamos iniciado un proceso con la Fiscalía para recuperar ese anticipo. Y ese proceso fue archivado por el fiscal Ochoa, en donde él justificó que el contratista había ya comprado todo lo que requerían para la ampliación y para el cumplimiento del contrato. Y este fiscal me solicitaba a mí que le dé el inicio de orden de trabajo. Entonces yo ¿Con qué justificó en ese entonces el contratista, el consorcio multinacional Sáchila, que había hecho uso de ese anticipo que se le dio cumpliendo una orden judicial sin que exista una orden de inicio de trabajo? Así es. Yo de lo que recuerdo, esa documentación que presentó el consorcio fue de materiales de la vía, de asfalto y materiales, ¿no? ¿Podía hacer esto el contratista sin una orden de inicio? No podría. Entonces nosotros por eso no podíamos dar la orden de inicio. Y también teníamos un proceso en el contencioso administrativo de 14 millones de dólares de indemnización que la compañía Hidalgo nos estaba solicitando a la prefectura. Entonces yo no podía otra vez elegir a ninguna de las dos empresas hasta terminar uno de los procesos jurídicos. Fue así que me parece que hace 1 mes y medio ya el contencioso administrativo archiva la causa de Hidalgo y le da la razón a la prefectura. Entonces estamos cerrando ciclos ya con la empresa Hidalgo. Ellos están solicitando un cobro de los 20 días que trabajaron dentro al inicio de mi administración. Hicieron 4 alcantarillas y pues el valor establecido aproximadamente es de $200,000, de lo que recuerdo en los documentos, pero terminó el contencioso administrativo, no les dio paso a los 14 millones que ellos intentaban cobrar. ¿Y se le pagó lo que invirtieron en el trabajo? A la prefectura todavía no se les ha pagado, está en el proceso porque necesitamos la firma de quién era en ese entonces el fiscalizador. Había una empresa, era un consorcio de Loja, recuerdo, ellos tenían la fiscalización de esa obra, pero hace 3 años atrás ellos solicitaron la terminación
por mutuo acuerdo, porque ellos ya no querían estar pagando las pólizas y dejarlas activas, ¿no? Entonces se está buscando a la fiscalización de aquel entonces para que hagan los documentos, porque necesitan la firma de ellos para nosotros poder pagar la planilla. Entonces estamos en... Pero sí se les va a pagar. Sí, claro, el presupuesto hay, la predisposición de parte nuestra igual hay, el trabajo ellos lo hicieron, eso dicen los informes de ese entonces, del 2019. Los informes, y se comprobó efectivamente en territorio que se ejecutaron. Que sí se ejecutaron 4 alcantarillas. Pues se dio el proceso y ahora que ya no tenemos el tema con la empresa Hidalgo, recibimos una invitación en enero, a finales de enero, de parte del señor Ayala para firmar una mediación en la Procuraduría General del Estado. Y pues una mediación no se puede firmar de la noche a la mañana en un contrato que se han dado tantas cosas jurídicamente. Yo tenía que sustentar con informes técnicos, con informes jurídicos, todo lo que requería, y pues la Procuraduría General nos iba solicitando información, ¿no? De acuerdo a lo que se entregaba de parte de la prefectura. Es así que solicitaron que debíamos nosotros también que tener la aprobación del Consejo Legislativo, de crear una partida con el nombre presupuestariamente para poder trabajar en este año 2025, y pues se fueron cumpliendo todos los requisitos que se requerían para esto, y por ello fuimos convocados para el día viernes de la semana pasada. Ya una vez que la Procuraduría aceptó todos los informes técnicos, jurídicos, nos dijo que estaban bien. Nosotros como prefectura enviamos algunas cláusulas. Hablamos del centro de mediación de la Procuraduría. Así es, hablamos del centro de mediación. Y pues fuimos atendidos por el procurador. Okay. Y en el análisis que dijeron, y había muchas personas también que han sabido solucionar conflictos muy grandes en la Procuraduría General del Estado, haciendo lo mismo que nosotros como provincia de Santo Domingo. ¿Y por qué digo que la provincia ganó? Porque no pagamos los 14 millones de indemnización que nos solicitaba Hidalgo en un proceso que ha durado 7 años. Ya. Y que realmente el costo, nosotros pusimos unas cláusulas, y la primera fue que se tiene que respetar el contrato que estaba, que nosotros no vamos a hacer ningún adendum, porque eso lo prohíbe la ley, no podemos hacerlo. Tuvimos esa propuesta, obviamente que no vamos a hacer nada que la ley... ¿Adendum para aumentar el precio del contrato? Así es. O sea, actualizarlo, porque han pasado 7 años desde que se... Tuvimos firmó esa propuesta, dijimos que no. Que ¿Actualizarlo a qué monto, prefecta? Se hablaba en ese momento. No hablaban de montos. Simplemente tuvimos la propuesta y nosotros la negamos porque legalmente no se podía. Y pues lo que hicimos fue dar nuestras sugerencias. Si la persona contratista aceptaba, nosotros firmábamos. Entonces, una de ellas fue que se tenía que respetar el contrato que ya firmaron en el 2018, me parece. Y pues que nosotros no íbamos a hacer ningún adendo. Y de esta manera tampoco el contratista puede seguirnos algún juicio por indemnización. También aceptó, lo firmó. Así que nosotros lo único que queremos es que la obra se ejecute, porque va a ganar Santo Domingo y va a ganar el Ecuador, porque esta es una vía estatal, es una vía concesionada a través de un convenio firmado tripartito con el Ministerio de Obras Públicas a la prefectura desde el año 2017. Y que es por 30 años, ¿no? Y que nosotros, como prefectura, hemos cumplido construyendo la primera fase, desde Sueño de Bolívar hasta KFC, a 4 carriles con iluminación. Esa vía está hermosa, nuestra gente comercializa en la noche sus productos, sus frutas, porque se hizo comercial realmente. Y así mismo queremos hacer la ampliación a 4 carriles desde KFC hacia la Unión del Toachi. Está todo listo, Anita. Y yo tenía ahí la inquietud del día de ayer, prefecta, y vamos a escuchar brevemente lo que en el mes de diciembre, en una entrevista en este mismo espacio, nos decía el abogado Giovanni Quiroz, como abogado de la prefectura, respecto al tema de los contratos que se habían firmado en su momento para la construcción o ampliación de la vía Aloac-Santo Domingo. Escuchemos. O sea, los 2 contratos ya quedaron ahí quedaron, ya no tiene que hacer nada la prefectura. Nosotros lo que tenemos que ahorita hacer... se puede entender que no hay ningún contrato sobre ese tramo de la vía. Los 2 contratos quedaron... nosotros debemos... a ver, un momentito. Nosotros debemos continuar los trámites administrativos señalándole a las dos instituciones que los últimos actos administrativos
que estuvieron vigentes por parte de nosotros están vigentes, valga la redundancia, están vigentes, ¿sí? Porque recordemos, se dio la terminación unilateral, iniciaron la acción de protección y empezó todo este suplicio legal. Al archivarse eso, queda latente, queda vigente en este caso la terminación unilateral en un caso. Y en el otro caso, de la misma manera, queda la terminación o la invitación, en este caso, a terminar. Entonces, ya no existiendo necesidad de continuar redundando en la terminación unilateral, porque sabemos que la decisión posterior, o en este caso la derivación jurídica es la misma, lo que se buscará es iniciar ya la ejecución, empezando con la actualización de los estudios, ¿no? Ya la prefectura, en este caso, tiene libertad para poder continuar adelante con esta obra, y qué mejor que poderla empatar ya con los kilómetros que se encuentran ejecutados desde el sueño de Bolívar a KFC, poder continuar con la obra. Sería realmente cumplir el sueño de todos los santos. ¿Esperan entonces el día de hoy notificar ustedes a las compañías? Hoy día ya se iniciarán todos los trámites administrativos conducentes, en este caso, para poder dar cumplimiento a las sentencias o a las disposiciones de la Corte Constitucional dentro de la sentencia 22-21-IS por incumplimiento, y posteriormente nosotros iniciar los procesos transparentes que se debían haber dado desde un principio para poder ejecutar la ley. En medio de todo este proceso, lo que nos decía el abogado, y por eso yo tenía la inquietud el día de ayer, ¿por qué este contrato está vigente si se había dicho en su momento que con la decisión de la Corte Constitucional, los dos, el contrato del Consorcio Multinacional Sáchila y el de Hidalgo que firmó la ex prefecta Andrea Maldonado, quedaban sin sustento legal prácticamente, y que se había anunciado que iban a actualizar los estudios y a empezar una nueva contratación? Con toda razón, Anita, la inquietud de ustedes, porque así fue. Cuando yo, después de esa entrevista, analizamos con los abogados de la institución, solicité una aclaración a la Corte Constitucional, porque no se había pronunciado del anticipo que fue dado al consorcio Sáchila, ¿no? Entonces eran 5.270.000 aproximadamente, y fue ahí un mes y algo más que la Corte Constitucional nos aclaró, indicando que era potestad de la prefectura recuperar esos fondos. Entonces, allí no podía yo nuevamente decidir si entre la compañía Hidalgo o el consorcio Sáchila. Estábamos otra vez al inicio, ¿no? Entonces, es potestad de ustedes, prefectura prácticamente, y pues teníamos un proceso en el contencioso administrativo de indemnización de $14 millones que teníamos que terminarlo, teníamos que defender a la institución y a la prefectura, porque era algo que no estaba bien pagar una indemnización cuando no has hecho nada del trabajo. Entonces era algo injusto e inconstitucional, y fue así que defendimos a la institución en derecho y se archivó esa causa en el contencioso administrativo. Ahora sí, nos quedamos solamente con la recuperación de los 5.270.000, pero al querer nosotros recuperarlos, tuvimos la contestación de parte de la empresa con el archivo de la causa que la Fiscalía había hecho. Es decir, para usted, el contrato de Hidalgo con la resolución de la indemnización ya quedó. Así es. Sin efecto. Sin efecto. Pero el contrato de la multinacional estaba Sáchila, vigente, por lo que aún estaba el tema del anticipo. Así es. Solo por eso, porque de ahí solo por eso. ¿No lo habían dado de baja el contrato prácticamente? No, nosotros teníamos que ir cerrando ciclos jurídicamente, ¿no? Y ese estaba pendiente. Pero al nosotros notificarle al consorcio Sáchila, ellos nos hacen conocer con oficio, ¿no?, que ellos han justificado sus gastos del anticipo en la obra y nos ponen el proceso de la Fiscalía que está archivado. Entonces, nosotros nuevamente con el equipo jurídico vamos a hacer el análisis profundo y luego recibimos la propuesta de la Procuraduría General del Estado a través del contratista. La Corte Constitucional decía, este organismo aclara que no le corresponde a través de la presente acción de incumplimiento por antonimia jurisdiccional pronunciarse sobre cualquier tipo de controversias contractuales. Y ahí estaba involucrado el tema de los $5 millones que decía la gente. Que la gente decía, bueno, ¿en dónde quedan esos 5 millones? Que el juez de la causa intentó recuperarlos a través de una causa que ya había sido archivada, que ya obviamente no tenía ningún sustento también. Como prefectura nosotros hicimos todas las instancias legalmente que podíamos hacer. Entonces, esta ya fue la última. Recibir la invitación de parte de ellos, pues, y todo fue un proceso que duró casi 7 meses porque los informes tenían que darse como decía la ley.
Y como dice el documento del acuerdo, ¿no? Las partes acuerdan, y eso yo preguntaba, y el abogado decía, no, es que solamente el juez tiene que decidir cuál contrato está o no vigente. Cuando tú firmas una mediación, son las dos partes. Exacto. Claro. Y aquí está, en el documento está, las partes acuerdan que queda vigente el contrato denominado contratación de la ampliación a 4 carriles de la carretera Loax-Santo Domingo, tramo Unión del Tuachi-Santo Domingo, fase 1, entre el gobierno provincial y el consorcio multinacional Sáchila, adjudicado dentro del proceso lico.g PSDT-04-2018, suscrito el 7 de diciembre del 2018 y queda sin efecto cualquier resolución administrativa de terminación anticipada y unilateral del contrato hasta la fecha. Es decir, usted como prefecta y el procurador común del consorcio acordaron que ese contrato es el que queda vigente. Así es, no va a haber ningún adendum al contrato, exactamente. Ahora, si ya hubo una causa judicial, abogada, y eso también nos quedaba la inquietud, en la que decían ustedes, el fiscal archivó ese proceso en el que ustedes hacían observaciones sobre el tema del anticipo de estos $5 millones. Archivó a favor de ellos. Ojo. Exactamente, porque supuestamente ya utilizó este recurso. Pero ahora nos dicen que esos 5 millones van a ser devengados de la ampliación de la vía. Entonces, claro, es que queda? Tienen que ser devengados, Anita. Son 5 Pero millones. Si ya justificaron legalmente que gastaron esa plata o que la invirtieron. Ahora, esa inversión tienen que invertirla en la vía, eso. Ellos tienen inversión de pronto en materiales, que lo justificaron así. Ahora, esa inversión tiene que ser invertida en la vía. Y nosotros estamos ya con el equipo técnico de obras públicas y de peaje haciendo un cronograma de trabajo para luego convocarlos a ellos e iniciar todo el proceso. Hasta mientras estamos ya cumpliendo con los términos de referencia para poder hacer la contratación de la fiscalización, porque sin fiscalización no puede continuar, no puedo dar un inicio de obra como administración de contrato, ¿no? Tenemos que hacer las cosas como en ley lo hemos hecho hasta ahora. La ley manda, la ley prohíbe y la ley permite. Y yo también le he consultado, abogada, ¿qué pasa con ese contrato? Ustedes en esta mediación dicen que las partes acuerdan que este contrato está vigente, pero recordemos que el contrato que fue firmado en la época del exprefecto 2018. Giovanni Benítez, en diciembre del 2018, no estaba exento de algunas observaciones. Inclusive el CERCOP hizo una recomendación que es de obligatorio cumplimiento, que no se lo hizo en su momento. Hubo también una denuncia a la Contraloría General del Estado por uno de los consorcios participantes. ¿En qué quedó todo estas denuncias del consorcio Vial Verde? Presentó también observaciones a la Contraloría y al Servicio Nacional de Contratación Pública sobre ese proceso de contratación. A ver, Anita. Para saber que obviamente vamos a quedarnos con un contrato de que no hay ningún litigio administrativo tampoco. Son 7 años de un proceso jurídico engorroso que la prefectura ha tenido que solventar y que defender a la provincia, ¿no? Y a la institución. Hemos pasado todos los parámetros, hemos llegado a las últimas instancias y la definición última ha sido esta. Entonces, una vez que se ha solventado y que han sido analizados por tantos jueces estas causas, porque han ido a todas las instancias por tantos jueces, hasta nuestros jueces de la Corte Constitucional. Por los que ganaron por terminación unilateral. Claro que sí, por los dos. Pero los participantes de esas recomendaciones del CERCOP en su momento al proceso de contratación pública. Bueno, nosotros hemos hecho todos los parámetros legales. No hay nada pendiente, no hay ninguna documentación absolutamente de nada. Por eso nos tomamos, antes de firmar una mediación, casi 7 meses en el proceso de adjuntar todos los informes que nos solicitaba el procurador a través de sus delegados, pues, y nosotros lo hemos cumplido. Es decir, el contrato no tiene ninguna injerencia jurídicamente hasta ahora y pues por eso ya se dio la firma. Ustedes han manifestado que lo que se logró es mantener el contrato prácticamente en las mismas condiciones que se firmó en el 2018. Porque también hay un documento dentro de la firma de parte de la fiscalización, de parte del consultor que hizo el estudio en el 2017, en el que se hace responsable de que los estudios están vigentes, porque ahí nos ahorramos un valor de casi $1 millón en la actualización de los estudios. Pero si el procurador hace esa pregunta en el proceso de la indagación que él estaba haciendo antes de aceptar esta mediación, solicitó este documento y pues la parte contratista logró conseguir
al señor que hizo este estudio. EIS. Claro que sí, es un consorcio, yo no los conozco, este consorcio lo hizo el señor Benítez en su momento, entonces fue un proceso bien minucioso, se estudió mucho, técnicamente, jurídicamente, absolutamente todo, y pues ahí también se ahorró la provincia más de $1 millón en la actualización de este estudio. Pero no hacía falta, prefecta, bueno. Lo que sí puedo manifestarlo, Anita, es que yo dentro de la institución en estos 7 años hicimos las expropiaciones con una empresa que ya la había contratado en ese entonces Andrea Maldonado. Nosotros hicimos el seguimiento respectivo para cumplir con esa empresa y las expropiaciones que se dieron con la Procuraduría de nuestra institución. No hay expropiaciones pendientes, entonces. No, hemos pagado absolutamente todas las expropiaciones. Me parece que son 80, 85 por ahí, y está lista la obra, la vía para poder ser ampliada a 4 carriles. Con ese documento que fue enviado por el consultor del el ingeniero Jorge Sánchez Galván, decía. El ingeniero Jorge. Procurador común de la asociación EIS, que fue quien hizo la consultoría de los estudios y diseño para la ampliación de la vía, con un contrato firmado en noviembre del 2015 y con una entrega definitiva de los estudios en septiembre del 2017, ¿se da por sentado, prefecta, que se da garantía de lo que dice en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, de que los estudios y las responsabilidades legales y económicas de los consultores tienen una vigencia del plazo de 5 años, Así dicen, es. para prescribir? Así es. Con el documento, con puño y letra y con firma electrónica, me parece que también vi el documento dentro del proceso del ingeniero Sánchez, sí. O sea, un documento sí puede validar que dan una garantía de 5 años más. El ingeniero es el responsable del consorcio que hizo el estudio y legalmente pues lo sustenta. Por eso la Procuraduría General del Estado lo calificó, ¿no? A través de esta mediación. Pero ustedes también hicieron el análisis, porque usted en algún momento decía, prefecta, que sí hacía falta hacer actualización de sus estudios, porque la situación del 82 cambió. Claro, la que situación hicimos del 83 el ya no es la misma. El 83 hicimos nosotros estudios para poder contratar la protección del talud, que se está ejecutando en el actual momento, y pues nosotros hicimos todos los análisis técnicos, tenemos los informes que lo sustentan, pues si no hubiera sido posible la firma. El resto de la vía sigue estando en las mismas condiciones. Así es, sigue estando en las mismas condiciones. ¿No hacía falta hacer otro estudio o actualizarlo? En los 7 años, Anita, que nosotros hemos estado trabajando a través del mantenimiento de esta vía importantísima del país, hemos hecho trabajos de mantenimiento de muros para evitar socavones en la vía, en 200 metros, en 80 metros, en diferentes puntos. Entonces la vía tiene un mantenimiento adecuado, por eso está todavía viable, aunque sí necesita de manera urgente ser ampliada. Y es importante indicar que es el tramo Unión del Toachi KFC, lo que le denominan la fase 1 de este caso, que son 15 kilómetros. Ahora la denominaríamos la fase 2, porque la fase 1 ya la ejecutó la prefectura de Santo Domingo con mi administración, el anterior administrador. El precio del contrato se mantiene, han manifestado, en $26,387,453. Con 81 centavos. Lo que estipula el contrato. Para un plazo de 3 años, que son 1,000 y alguito de días. Así es, lo que estipula el contrato y lo que dejó firmado la anterior administración. Eso se va a ejecutar ahora. Así es. Y tenemos esos fondos propios en peaje. El peaje, ¿cuánto tiene ahorita en esta fiduciaria que ustedes tienen? Porque en alguna parte de esos documentos de la mediación decía que el peaje no cuenta actualmente con todos los fondos que necesita. No con todos los fondos, pero sí contamos con un 80%. ¿Para el pago de este año o del total de la...? Del total de la obra. Del total. Es decir, para este año 2025, ustedes para la obra se consideraría lo que ya se dio de anticipo. Para el año 2026, 27 y 28, un poco más de $7 millones. Y para la fiscalización, $500,000 por 2025, 2026, 2027 y 2028, $500,000 cada año. Ajá, la prefectura no necesita tener un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador, porque los fondos propios del peaje, que los va a seguir dando hasta esos años que usted mencionó, dentro de la fiduciaria. ¿Hay garantía de que no se extiende el plazo, prefecta? Claro que sí, nosotros necesitamos
tener la garantía de que la parte contratista tiene que cumplir con los plazos que establece el contrato, y si puede hacerlo en menos tiempo, mejor. Y eso es importante. ¿Cuál es la respuesta? Acá nos dicen, bueno, 6 o 7 años que se demoraron para esto y perdiendo el tiempo, dice. Y así se le pasarán otros 2 años. Ojalá no hagan nada y otra administración logre este objetivo. Cuando tú ignoras los procesos jurídicos que son engorrosos y que son a largo plazo, quienes somos abogados conocemos realmente esto, pues puedes decir lo que esa persona escribió en este momento y usted dio lectura, Anita. También nos dicen, bueno, felicidades a la prefecta y algunos mensajes de respaldo a la gestión de la prefecta. Dice don Ángel Choloquinga, los 5 millones de anticipo, ¿quién devuelve? Explíquenos, por favor, cómo queda el tema del anticipo. Los 5 millones de anticipo los va a devengar la empresa contratista en la ejecución de la obra en este año que se inicia. Es decir, esos 5 millones no están perdidos. No están perdidos. La provincia los va a recuperar con la ejecución de la vía de parte del contratista. Aquí en la parte del documento de mediación dice que el GAT provincial, en cumplimiento de la orden judicial dictada el 26 de enero de 2022, pagó por concepto de anticipo al consorcio multinacional Sáchila $5.277.497.34 y en consecuencia el consorcio acepta que recibió el valor antes indicado por concepto de anticipo y por lo tanto se compromete expresamente a devengarlo en la ejecución de la obra conforme al contrato y la ley, aclarando que el anticipo antes singularizado será devengado mensualmente conforme a la presentación de planillas durante la ejecución de la obra, tal cual prescribe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y lo estipula el acta de mediación. Así es, ellos reconocieron que el anticipo fue dado por orden judicial, obviamente. Nosotros cumplíamos las sentencias que se iban dando de un momento a otro y justamente recuerden que eso fue en campaña. Sin embargo, pues se dieron las cosas así. Nosotros fuimos muy tolerantes, fuimos muy fuertes para soportar todas las calumnias que se dijeron en nuestra contra, realmente. Amenazas que en algún momento usted también denunció. Amenazas. Bueno, se dieron muchas cosas que hoy le digo a Dios gracias por darme la fortaleza y la sabiduría para haber sobrellevado todo esto y pues que ahora ya se ha solucionado. ¿Qué tiempo les tomará, prefecta, a ustedes hacer la contratación del fiscalizador, nombrar un nuevo un administrador de contrato también? ¿Qué tiempo demora esto en el tema Anita, público? En términos públicos, aproximadamente 2 meses de lo que tuve reunión con las personas de contratación pública que manejan el tema, el CERCOP, hasta adjudicar el proceso, hasta la firma de contratos, hasta que la notaría califique, etcétera. Ojalá sean 2 meses. 2 meses, es decir, decían ustedes que para octubre empezaría ya la ampliación de la obra en territorio. Dios permita, así es. Y concluirla en el plazo de 3 años. Ajá. Ahora, yo tenía una inquietud y respecto al monto, usted ha dicho que el monto se mantiene en 26 millones, pero ¿qué porcentaje puede incrementar con trabajos que quizás no estaban considerados o por actualización de precios o alguna cosa que surja en el camino, que siempre ocurre en ese tema de contratación? Bueno, eso no podría yo manifestarlo, Anita. ¿No hay un porcentaje dentro del contrato? No se puede aumentar el costo porque yo ya lo solicité así a la parte contratista. Yo solicité que no se iba a incrementar nada y ellos lo aceptaron. Entonces el proceso se tiene que dar con los estudios que están y con los valores que están correspondientemente de acuerdo al contrato. ¿Ni un solo centavo, prefecta? Es lo que yo manifesté antes de firmar esta mediación. Estaba buscando de la parte, porque aquí en una parte dice que se le va a pagar las planillas mensuales con los lo que ellos vayan presentes. Es que, Anita, en una contratación, cuando tú das un anticipo, esto se va devengando, ¿verdad? De acuerdo al planillaje correspondiente, pero en porcentajes. Se va devengando en porcentajes y tú tienes que ir pagando planillas. ¿Ya? Ajá. Entonces eso lo estipula ya el administrador de contrato y la fiscalización. Por eso es necesaria la fiscalización, porque la fiscalización va a estar haciendo su trabajo respectivo y de acuerdo al trabajo que se está presentando en territorio, hacen sus planillas. Y con la planilla de la fiscalización tú vas devengando el anticipo y vas pagando.
Pero en esas planillas siempre, y hemos conocido en procesos de contratación de obras, que aumentan valores por cosas que no han estado consideradas. Todo eso depende del administrador de contrato y del trabajo que hagan en el territorio. Yo, personalmente, en este momento no puedo estipularlo. ¿El jefe del peaje será quien sea el administrador del contrato? Todavía no hemos elegido el administrador de contrato. ¿De qué depende? De la decisión de la prefecta. Ya. Nada más. Me imagino que también y la experiencia. Y de las leyes, claro. Necesita tener un perfil. Entonces, la experiencia, también el perfil académico y pues que sea funcionario de nuestra institución. Aquí está, en la parte del acuerdo, el 4.2. Dice, las partes acuerdan que el pago por la ejecución del contrato se realice contra prestación mensual de planillas de avance de obra con sus respectivos reajustes debidamente aprobados por fiscalización y de cada planilla se devenga el anticipo amortizado y que su financiamiento se realice con fondos propios del GAT provincial correspondientes a los ingresos del peaje. Eso de reajustes debidamente aprobados. Ajá, eso es lo que digo. Esos son técnicos ya, ingenieros civiles, todos los que son parte de la fiscalización y del trabajo que vean en territorio. Pero entonces, ¿podría ser un poco más de los 26 millones que están en el contrato? No sabría decirle ahorita, Anita. Ya, pero ustedes estiman que no se incremente ni un solo centavo. Yo estimo que no. Esperemos. Esperemos. Porque suena tan bonito para ser verdad, claro, que no se vaya a aumentar por la actualización de precios que tiene que haber habido en estos 7 años también de los materiales y otras cosas más que se usan. Podría ser, pero eso ya lo manejan los técnicos. Nos dicen por acá, bueno, el trabajo arduo y persistente se ve reflejado ahora, señora prefecta. Esta obra es una realidad. Se van a devengar en la ejecución de la obra. El tema del anticipo, ya lo decíamos, está en el acuerdo. Algunos comentarios más. Dice el abogado Edison Díaz, la cláusula de compromiso fue la llave que permitió darle solución salomónica a este tema. También por acá nos dicen, bueno, nos dice Pablo Alcíbar, o sea que el contrato estuvo bien, sino que fue puro teatro para no continuar con la obra. Se pasaron 7 años perdidos. ¡Qué ignorancia, Dios! Recordemos que este problema, el contrato que fue firmado, sí, en la administración de Giovanni Benítez, en diciembre del 2018, fue terminado de manera unilateral por la exprefecta Andrea Maldonado, que quedó en reemplazo de Giovanni Benítez, que renunció al cargo para candidatizarse a la alcaldía de Santo Domingo, y esa es otra historia, pero Andrea Maldonado fue la que, podríamos decir, generó todo este enrollo jurídico, este problema legal que ha tardado estos 7 años, porque terminó unilateralmente el contrato del consorcio multinacional Sáchila y luego hizo una adjudicación directa con la empresa Hidalgo Hidalgo. Así es. Así se fue dando el proceso al señor Pedro Alcíbar. Hay que decirle que lea Pablo Alcíbar, que lea un poquito la historia que se ha venido dando en estos 7 años y que no ha sido decisión de la prefecta, sino que han sido problemas jurídicos que se han ido resolviendo con el pasar del tiempo. Nos dice por acá el abogado Edison Díaz algunas consultas. Dice, la construcción de 4 carriles será hasta los puntos donde se inician las conexiones de las variantes o será completa en todos los kilómetros que corresponden KFC Unión del Tuache. Lo que dice el estudio son 15 kilómetros desde KFC hacia la Unión del Tuache. El tema de las variantes es otro tema. Y que lo están trabajando también. Y que se está trabajando también porque en el 2020 firmamos el convenio entregándole al Ministerio de Obras Públicas para que haga la contratación. Teníamos la aprobación de la CAF, que se consiguió en ese entonces, en el 2020, $62 millones. Pero bueno, la CAF está esperando que se actualicen estos estudios de las variantes, que nosotros vamos a solicitarle al Ministerio de Obras Públicas nuevamente el proceso para continuar. ¿Quién tiene que actualizar los estudios? La prefectura. La prefectura. Ajá. ¿Aún no empieza en ese estudio? No hemos empezado porque primero teníamos que culminar este proceso para continuar con el siguiente. Entonces esto abre las puertas para que sigamos trabajando y de esta manera sigamos articulando el trabajo con el gobierno, porque son ellos quienes de manera gubernamental reciben los fondos internacionales a través del Ministerio de Finanzas y son ellos quienes tendrían que hacer la contratación directa con el Ministerio de Obras Públicas de las variantes. La prefectura siempre ha estado con total predisposición para trabajar con los diferentes ministros que hemos conocido en el transcurso de estos casi 7 años. También nos dice cómo quedará el proyecto ejecutado en el tramo del centro poblado de Ayuriquín. Bueno, el centro poblado de Ayuriquín, ahí no se van a hacer expropiaciones en lo absoluto. De acuerdo, hay que analizar cómo está el estudio para de esta manera hacer tal cual como lo indica. Y también nos preguntan por acá, ¿cómo quedará la vía de 4 carriles en el tramo donde actualmente se está construyendo el talud, en el sector de Tinalandia? Bueno,
Llevamos 2 meses, me parece, con la contratación del talud. En 6 meses tienen que entregar ellos ya definitivamente la protección del talud. Estamos con los tiempos y los plazos establecidos de acuerdo a la ley. Pues nosotros vamos a estarle haciendo el seguimiento respectivo y pues ya los técnicos, cuando tengamos la fiscalización, sabrán armar el cronograma de ejecución. No, pero ¿cómo queda? Dicen ahí, ¿los 2 carriles serían aquí o al frente de la vía o los 4 carriles en el mismo lado? Está a 4 carriles, no se va a mover el muro para nada, sino a la un siguiente costado. fase, claro que sí. Si es que esa era la inquietud, quizás. Si es que esa era la inquietud. Nos decían, bueno, aquí también la abogada Adriana Rojas está de cierta manera resolviendo algunas inquietudes de la ciudadanía respecto al tema de los contratos. En los chats. Sí, porque nos dice así es, existían 2 contratistas que ganaron acciones de protección y por tal motivo la Corte Constitucional aclaró la antinomia jurídica. Habían 2 contratos sobre una misma obra. Que tiene que decir que eran contradictorias. También, bueno, para que entienda nuestra gente hermosa. Nos dice por acá, buenos días. Bueno, hay comentarios que yo siempre les he dicho que leemos los comentarios y las preguntas siempre que se las realicen con respeto. Uno puede tener una controversia, digamos, un malestar con la autoridad que nos acompaña acá, pero siempre es importante mantener el respeto y más que sea no por la persona, sino por la audiencia para que podamos leer los comentarios, porque hay palabras que yo no puedo decirlas. Cuando tú ves esa clase de insultos, epítetos dentro de los chats y te pones a investigar quién es esa persona, siempre se escudan detrás de algún Facebook falso, de algún perfil falso. Entonces son personas que no te dan la cara, porque si a mí me acusan de algo, yo de manera insofacta inmediatamente estoy solicitando información a la Policía Nacional para ponerlo en fiscalía, porque cualquier insulto, cualquier calumnia que a ti te hagan lo tienen que demostrar. Entonces yo en este momento estoy buscando y quisiera que me ayude la ciudadanía con el nombre completo de un individuo que habla de mí con insultos horribles, refiriéndose a que la vía Las Mercedes es potestad de la prefecta, con insultos. Entonces estoy atrás de esta investigación porque quiero nombres completos de esta persona, porque lo voy a denunciar en fiscalía y él tendrá que demostrar todas las calumnias que está diciendo sobre mi persona en ese video de una red social que ni siquiera se identifica quién es. O sea, para decir cosas están bien argumentados, pero no dice mi nombre y apellido es este y esta es mi postura. Exacto. Escondiéndose quizás detrás de redes sociales y creer que son infalibles porque están detrás de las redes. También se puede investigar y dar con el paradero de quienes están investigando en redes sociales. Perfecto. Acá nos dicen por acá qué pasa, porque usted... recordemos que el periodo suyo termina en el 2017. Esta obra terminará en 3 años. El próximo prefecto o prefecta que llega al cargo puede modificar algo en este proceso. Nos preguntan acá porque dice, usted puede decir que ya quedó todo esto, pero puede llegar otra persona y determinar un reajuste o alguna otra cosa en este contrato. La sustención técnica jurídica está bien dada. La ejecución de la obra va a quedar dándose cuando yo ya entregue la prefectura al siguiente prefecto o siguiente prefecta, no lo sabemos, y pues el proceso se continúa. Aquí dice, la presente acta de mediación tiene el carácter de sentencia ejecutoriada. Es decir, cualquier irrespeto puede denunciarse como un incumplimiento. Y ustedes ya vieron, realmente el consorcio que ahora va a construir la obra ha sido persistente, ha sido perseverante y ha luchado todas las instancias, al igual que Hidalgo. Entonces, nosotros como prefectura también fuimos persistentes, también luchamos hasta las últimas instancias jurídicamente, pues, y lo hemos demostrado. Se prevé, porque dicen cuándo se entregará la obra, se prevé que la vía, se prevé que esté en 3 años, es decir, para el 2028. Usted ya no estará en el cargo para entonces. No estaré en el cargo, pero sí en la provincia para ver terminar esta linda obra. Nos dicen por acá, bueno, la vía Quito, una obra emblemática. En los reajustes está el problema, que es lo que conversábamos. Bueno, otros comentarios que llegan a favor de la prefecta. Brian Mina dice, gran trabajo, estimada prefecta, resolviendo un embrollo provocado en otra administración, pero el tiempo le da la razón. También nos dice, con esta solución, nos dice Luis Ibarra, ganamos todos los ecuatorianos. Adelante, prefecta, y que los sufridores sigan sufriendo. También nos hacen otros comentarios. Nos dice
Néstor Loaiza responde a Pablo Alciba respecto al tema de los reajustes. Dice, los reajustes se van a realizar en base a la forma polinómica del contrato inicial. Ya entre son temas técnicos. Sí. Temas técnicos que se van a resolver y que nos dice por acá Yanri Caiza, a la causante de este problema, ¿por qué no le hacen llegar una demanda o va a quedar impune? Me imagino que se referirá a la exprefecta Andrea Maldonado. Así es. Bueno, nosotros dentro institucionalmente estamos haciendo el análisis posible. Una vez que ya se ordene todo, pues yo pediré un informe jurídico a nuestra procuradora y de esta manera establecer qué se va a hacer. Bueno, más mensajes que llegan acá de respaldo. El abogado Dalo Vallejo dice, allá en Ricaiza se realizará el juicio de repetición en contra de Andrea Maldonado, ex prefecta, porque si bien la prefectura ha invertido sumas de dinero en abogados para la defensa de estas causas. Claro que sí, hemos defendido a la institución en derecho estos casi 7 años. Estaremos atentos. Entonces, la obra empezaría en octubre, prefecta, de lo que ustedes han manifestado. Dios permita, en el mes de octubre ya se tenga la contratación de la fiscalización, se elija el administrador del contrato y de manera isofacta pues se inicie la obra. Vea, la preocupación de Yuriquín ya retomó fuerza otra vez. Por acá nos dicen que la ampliación de la vía va a pasar por la parroquia Yuriquín o pasa por el otro lado. No se va a tocar a la zona poblada de Yuriquín porque para eso son las variantes. Las variantes se está haciendo el proceso para actualizar los estudios y de esta manera que los vehículos pesados pasen por las variantes. Entonces la variante es como que al otro lado del río. Un puente al otro lado del río Tuache, en el sector de Tinalandia y en el sector de la Unión del Tuache. Para que tengan un poco de tranquilidad los moradores de Yuriquín, que también ya nos están escribiendo preocupados por En el centro poblado no hemos expropiado absolutamente una sola vivienda. Por lo tanto, no va a pasar nada, tranquilos. Y estaremos pendientes. Vía Las Mercedes no es competencia de la prefectura, sin embargo están haciendo algunas gestiones ante el ministerio, prefecta. Sí, Vía Las Mercedes no es competencia de la prefectura, no podemos invertir recursos en ello. Por eso el Ministerio de Obras Públicas ya está trabajando para contratar el estudio y la actualización de esa vía, importantísima para asfaltarla. Sabíamos hace 3 meses, ya debe estar ya la empresa contratada para hacer el estudio de esta vía importantísima de parte del gobierno. Y pues nosotros sí coordinamos con el director provincial del Ministerio de Obras Públicas cuando nos solicita maquinaria, nos solicita material. Inmediatamente, ahora que cerramos la vía, pusimos 100 volquetadas de fresado que nos pidió prestado el director y que de esa manera se hace una coordinación. Pero la vía Las Mercedes no es competencia de la prefectura, pero sí nosotros apoyamos cuando hay una coordinación con el director provincial, con el señor gobernador, cuando hay una coordinación con nuestra comunidad, con los centros turísticos que haya alrededor de esta hermosa vía, y pues decirles que desde la prefectura hemos hecho todas las solicitudes posibles para que el señor ministro conozca, bueno, los ministros que han estado de turno, que han llegado también a la vía, llegado a la vía, conozcan cuál es la falencia en la vía Las Mercedes y que necesitamos la atención urgente como Santo Domingo. Es verdad, tiene muchísimos huecos esta vía, pero créanme, hemos hecho la gestión con la comunidad. Por eso el Ministerio de Obras Públicas ahora ya fijó sus ojos en esta vía importantísima, contratando el estudio de la vía, y estamos 100% seguros que el próximo año va a ser contratado el asfalto de esta vía Las Mercedes. Pero hay que quede bien claro, la vía Las Mercedes no es competencia de la prefectura. Lo que sí es competencia de ustedes y es un problema que se generó en esta administración, prefecta, fue el proyecto vial San Jacinto del Búa 10 de agosto, plan piloto, que finalmente se vio la luz al final del túnel y ya ustedes están haciendo la socialización, Anita, por el reinicio de la obra. Vamos a reiniciar esta obra también aproximadamente en el mes de octubre o antes mejor. Ya estamos haciendo la socialización, ya tenemos el presupuesto aprobado por el Consejo Legislativo. El día de ayer hicimos la sesión en segundo debate de la reforma presupuestaria, donde consta ya esta partida presupuestaria y que hoy el equipo de Obras Públicas ya tiene que iniciar con el proceso para la contratación. ¿Empezarían la obra, el reinicio? Ojalá el reinicio del 50% que nos falta en esta obra se inicie antes de octubre. Y ahí fue, en cambio, por un incumplimiento del contratista que se adjudicó en un inicio, lamentablemente, ¿no? Cuando
un contratista incumple, nosotros como administradores tenemos que actuar de acuerdo a la ley y le terminamos unilateralmente a la parte contratista de Alfavías porque teníamos muchos retrasos y ya habían generado muchas multas de parte de la fiscalización hacia ellos y nosotros teníamos que actuar. Entonces se dio una terminación unilateral que sí nos ha costado bastante tiempo, casi 2 años, poder recuperar, que la aseguradora reconozca los fondos a la prefectura y que la aseguradora de la fiscalización nos desembolse el valor. Entonces ahora que ya tenemos este recurso, nosotros vamos a poder contratar. Y qué bueno, ¿no? Para que la ciudadanía tenga ya esta obra que la ha esperado. Y lo más importante, que el Banco de Desarrollo del Ecuador sí nos dio el tiempo y el plazo necesario para hacerlo. Y es importante para que la ciudadanía pueda tener esta vía por la que tanto han luchado y que se generó este problema, porque lamentablemente quizás en los procesos de contratación se presentan documentos, se presentan cosas que a la final no pueden sustentarlas. Se inventaron tantas cosas, pusieron en duda la palabra de la prefecta con nuestra comunidad. Yo tenía que ir a cada momento a territorio a explicarles cómo era el proceso de recuperación del dinero del seguro, cómo era el proceso de la terminación unilateral, pero gracias a la confianza de ellos volvieron a confiar en nosotros, a votar en nosotros, nos hicieron la reelección y pues aquí estamos solucionando algo que estaba pendiente. Y finalmente, prefecta, le quiero consultar sobre la maquinaria que el día de ayer ustedes presentaron 10 máquinas pesadas. ¿Qué tipo de maquinaria es y cuándo empiezan ya a trabajar en territorio? Esas son gallinetas, Anita, que de acuerdo a la planificación estaba a comprarlas en este primer semestre del año. Llegaron las gallinetas, se compró a 2 años plazo. Aquí tenemos que firmar un convenio, porque así fue el proyecto dado con las 10 parroquias rurales. Ellos tienen que contratar el operador de la maquinaria, nosotros damos la maquinaria, pagamos con fondos de la prefectura la maquinaria y de esta manera es un complemento para las parroquias que tienen la volqueta, que ha sido dada de parte de la prefectura también por convenio con fondos de presupuesto participativo para que ellos puedan atender la vialidad, puedan apoyarse para la limpieza de cunetas en las vías principales, puedan limpiar los puentes Badén y de esta manera en el Cantón La Concordia estamos estableciendo un contrato tripartito con la alcaldesa Sandrita Ocampo, con los 3 presidentes de las parroquias y la prefectura para que sea la alcaldía quien ponga los operadores, nosotros la maquinaria y se establece un trabajo en equipo. Así que estamos en el proceso ya, las maquinarias están ya siendo matriculadas, aseguradas para entregárselas a cada uno de los presidentes que así en la Junta Parroquial lo hayan aprobado. Y eso es importante, quizás ya también es un ahorro para la prefectura, considerando que ustedes también habían tenido algunas quejas por el tema de retraso del pago de las asignaciones del gobierno nacional. Sí, bueno, hay retraso todavía, pero el señor presidente del CONGOPE, Clemente, nuestro prefecto de la provincia del Oro, está haciendo todas las gestiones posibles para que el gobierno de manera mensual vaya abonándonos un 40%, un 60%, pero también ya se está trabajando para poder recibir los bonos de parte de la prefectura. Hemos aceptado el porcentaje de bonos que nos han ofrecido por deudas de años anteriores, pero del presupuesto 2025 de parte del Ministerio de Finanzas se está abonando de a poco, ¿no? Entonces nosotros, de acuerdo al ingreso que tenemos, estamos estableciendo los pagos a los proveedores, los pagos a nuestros funcionarios y de esta manera pues trabajamos priorizando. El pago del combustible tiene que darse, el pago de llantas, por ejemplo, el pago de lubricantes, el pago de los repuestos que se requiere. Claro que es lento, nuestros operadores a veces se desesperan porque sus maquinarias están paradas y es lento el proceso porque no tenemos todo el presupuesto que requerimos. Y el proceso de contratación también es difícil. Oiga, prefecta, no me la dejan ir. Y verdad es, don Jorge Gilses, me hace acuerdo, y también don Félix, que nos acompañó la semana pasada acá, nos preguntan por una vía en Santa María del Tuachi. Pregúntele para cuándo la vía Santa María del Tuachi que sale a Patricia Pilar, para cuándo va a estar lista, porque dice que ni siquiera le han dado mantenimiento, porque sí, la maquinaria ha ido a Santa María del Tuachi, pero no ha ido a esta parte de la vía Santa Rosa, nos decía. A ver, estuvo... Ay, mire, ahí les mostramos un videito. Estuvo 3 meses la maquinaria en Santa María del Tuachi, querida Anita, y se establece el cronograma de trabajo con la Junta Parroquial.
3 meses yo no podía dejarle más tiempo porque la maquinaria tenía que ir a la parroquia El Esfuerzo, porque ustedes saben que compartimos maquinaria con algunas parroquias, tenemos 5 frentes para toda la provincia. Entonces yo les he manifestado que a las vías que no se alcanzó, nos vamos a seguir dando la vuelta porque estamos trabajando con dos motoniveladoras. Salió, me parece, hace 2 meses recién de Santa María, entonces todavía falta que la maquinaria recorra las otras parroquias para que vuelva allí. Pero vale recalcar que usted o los técnicos puedan supervisar esto, porque dicen, este sector que es del recinto La Morena y otros que quedan por ahí cerca, están lejanos del centro poblado. Dice, más fácil y más rápido llegamos a Patricia Pilar que a Santo Domingo. Vale recalcar, Anita, algo importante. Nosotros hicimos la vía de asfalto de casi 8 kilómetros en la vía Santa María del Toachi y La Corina, en la primera fase, justamente en la vía que ellos están hablando que va a Patricia del Pilar. Hay una segunda fase que está en estudios, pero si ni siquiera la primera fase la cuidan. Si usted se va, Anita, ahorita y se va a dar una vuelta por ese sector maravilloso de Santa María del Toachi, da pena ver que las cunetas están tan estrechas, ya la vía está tan estrecha de las cunetas llenas de monte. Cuando a ellos sí le pido a la comunidad de Santa María haga una minga y las personas que son dueñas de las fincas, que están en los linderos de las cunetas de la vía principal, hagan una minga y la limpien. Porque no puede ser justo que la prefectura entregue una vía de asfalto con un crédito del BEDE que todavía estamos pagando, porque se sacó el crédito a 12 años plazo y recién han pasado 4 años que se entregó esta vía, pues la tengan descuidada. Cuando la prefectura está trabajando con ellos, estamos dando mantenimiento, estamos dando maquinaria, estamos dando volquetas, estamos haciendo lo posible por tener el combustible, los repuestos, las llantas, y que de esta manera la comunidad no se unifique con la junta parroquial y hagan una minga. O sea, también es injusto. Yo sí pido y les he dicho a ellos en las asambleas que hagamos mingas y que cuidemos nuestra vía asfaltada. Por eso están buscando ustedes hacer una ordenanza para sancionar a quienes no tienen bien las cunetas. No tienen bien las cunetas. Ha sido un pedido de la asamblea, de los dirigentes que sufren y también de nosotros. ¿Por qué, Anita? Por ejemplo, estábamos atendiendo en Julio Moreno y los árboles que están en las cunetas, en las diferentes fincas, golpean y rompen los parabrisas de las motoniveladoras. Cuesta $400 cambiarle los parabrisas a una motoniveladora, y los procesos, usted ya lo dijo, Anita, ¿cómo son en contratación pública? Sí, son don lentos. Jorge, esa es otra vía. La prefecta está poniendo de ejemplo que en Santa María del Toachi se hizo el asfalto de esta otra carretera, pero que no se le da el mantenimiento a las cunetas como debería por parte de los ciudadanos, y está haciendo el llamado de atención, pero nos están pidiendo que esta vía Santa Rosa, que por favor les den atención. El mantenimiento vial, porque en los mantenimientos no la incluyen, Anita, porque está lejos. Volveremos a Santa María del Toachi a atender cuando demos la vuelta y cumplamos con el cronograma de trabajo. Muchísimas gracias a la abogada Joana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, por habernos acompañado esta mañana. Bastante tiempo nos ha acompañado, y esto que todavía tenemos algunas inquietudes, pero ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía, especialmente de la zona rural, que piden obviamente la mejora de las vías, de los caminos en el sector rural? Decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por tener activa la maquinaria, que gracias a la buena voluntad de los consejeros legislativos hemos comprado más maquinaria para la provincia, y de esta manera vamos a seguir atendiéndoles. Tenemos un cronograma de trabajo de mantenimiento vial. Agradecerles por la paciencia que tienen realmente, y que siempre en coordinación, todos los días lunes tenemos audiencias ciudadanas con ustedes. Nuestros directores están ahí para solventar todas sus dudas y para hacer un cronograma de trabajo, de atención con ustedes. Siempre estamos a la orden. Somos una prefectura de territorio, de puertas abiertas, que siempre en comunicación vamos solventando los inconvenientes que se presentan en la zona rural. Muchísimas gracias a la abogada Joana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, por habernos acompañado esta mañana. También aclarando el tema de este contrato de la ampliación a 4 carriles de la vía Aloac Santo Domingo y otras consultas también para la ciudadanía. Gracias y un buen día, abogada. Buenos días a todos. Gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más noticias. Inicia espacio publicitario. Atención a todos los ahorradores. Si buscas descuentos increíbles